Privilegio estar delante de ustedes para poder compartir lo que el Señor me muestra y algo que obviamente es de enseñanza para mi vida y espero que también sea para ti. Y a ver si pueden ir poniendo la cita bíblica. Tenemos una cita clave que trata del libro de Jonás. ¿Quiénes han leído el libro de Jonás acá? Espero que todos. No es un libro muy largo, se puede leer en algunos minutos, pero lo importante es obviamente detenerse y sacar todas las enseñanzas que hay en este libro. En el libro de Jonás vemos que Dios obra por medio de este profeta. Vamos a conocer más acerca de, no detenernos tanto en lo que hizo Jonás, sino en los principios y las enseñanzas que hay en esta cita. Vamos a leer los 3 primeros versículos del capítulo 1, que dice así: El Señor le dio el siguiente mensaje a Jonás, hijo de Amitai: levántate y ve a la gran ciudad de Nínive, pronuncia mi juicio contra ella, porque he visto lo perversa que es su gente. Entonces Jonás se levantó y se fue en dirección contraria para huir del Señor. Descendió al puerto de Jope, donde encontró un barco que partía para Tarsis. Ese es el comienzo del libro de Jonás. Posteriormente vamos a encontrar muchos acontecimientos, muchas situaciones. Recordemos la tempestad, el pez grande, que algunos piensan que es una ballena, Nínive y la predicación. Pero nos vamos a detener en estos 3 primeros versículos y hay 3 ideas claves ahí a tener en cuenta. Dios diciéndole a Jonás: levántate y ve. Jonás, que dice, se levantó y se fue en dirección contraria. Y la tercera idea al final, que dice, con la esperanza, y esa es la parte final, pagó su pasaje, subió a bordo y se embarcó rumbo a Tarsis con la esperanza de escapar del Señor. Escapar del Señor. En el comentario bíblico de Matthew Henry, ahí se dice algo bien interesante. Se dice que Jonás, el libro de Jonás, es el gran libro misionero del Antiguo Testamento. Es el gran libro misionero. ¿Por qué? Porque Dios está llamando a Jonás a ir a otra ciudad extranjera, Nínive, anticipando lo que iba a ser la iglesia posteriormente, que se iba a expandir fuera de Jerusalén, fuera de Israel. Entonces, es interesante tener en cuenta este dato. ¿Por qué? Porque es una enseñanza a nosotros. El llamado a predicar el Evangelio, el llamado a difundir la palabra de Dios es para todas las naciones. Y ya con Jonás, Dios estaba anticipando ese llamado. Algunas cosas, para entender más acerca de la reacción de Jonás, algunas cosas acerca de Nínive. Nínive era la capital del imperio asirio en esa época. Y el imperio asirio era un imperio cruel y violento. Y eso está documentado históricamente. Ellos se hacían vanagloria de las cosas terribles que hacían. Obviamente no voy a poner fotos, ni voy a describir las cosas, pero el que quiere estudiar, y eso está en la historia. Y en este imperio, ya dice que el imperio asirio había hecho algunas incursiones en el norte de Israel. Por eso es que para Israel, Nínive era una ciudad enemiga. Algunos estudiosos dicen que probablemente Jonás o su familia hayan sido atacados por los asirios. Probablemente ellos hayan sufrido a manos de los asirios. Nínive aproximadamente estaba a 800 kilómetros de Israel. Para más o menos ubicarnos, 800 kilómetros de Lima es Chiclayo, un aproximado. Entonces, si a mí me dicen, ándate a Chiclayo, yo me voy alegremente a comer un arroz con pato, a Chiclayo, bien rico. A Jonás Dios le dice, anda a Nínive, y él dice, no voy a comer, me van a hacer puré. Eso es probablemente lo que haya estado pensando Jonás. Eso explica la reacción que él tuvo. No lo justifica, pero eso lo explica. Y es necesario tenerlo en cuenta para entender así la naturaleza humana, porque Jonás representa bastante de nuestra naturaleza humana, y para entender principalmente la naturaleza de Dios. Y vamos a hablar primero
lo más importante, la naturaleza de Dios. Vemos que el versículo 1, ¿cómo empieza? El Señor, Dios interviniendo, Dios mostrando su voluntad. Y para entender más de la naturaleza de Dios, siempre es importante aprender sobre sus atributos. ¿Quiénes han llevado el curso de teología acá? Porque acá en la iglesia se dictó el curso de teología, eventualmente, y también hay cursos virtuales. Pero en la teología se enseñan los atributos de Dios. ¿Puedo tomar examen? ¿Alguien sabe cuáles son los atributos de Dios? Hay muchos, están descritos en la Biblia, están enseñados en su palabra. Eso, muy bien. Un 20 allá, perdón. Una A en estas épocas. Entonces, hay muchos atributos de Dios y vamos a empezar por el primero, creo que es el más conocido. Dios es amor. Y en su amor, Dios lo manifiesta a través de la misericordia. Y vemos que Dios tuvo esa misericordia precisamente con Nínive. Porque Dios había emitido un juicio contra esta ciudad. Y Dios había dicho lo perversa que es su gente, por lo que ya hemos hablado. Sin embargo, Dios tuvo misericordia de Nínive. El profeta Nahum, ¿han escuchado? Hay un libro de Nahum. Trata básicamente sobre una profecía contra Nínive. Y esa profecía se dijo antes de la de Jonás. O sea, Dios dio oportunidades a Nínive. Y Nínive no las aprovechó. Aún así, Dios le dio una nueva oportunidad con Jonás. Ahí vemos ese atributo de Dios, su amor, su misericordia. Otro atributo de Dios es que Dios es omnipresente. Debemos haber escuchado esa palabra, omnipresente. Dios está presente en todo lugar. Dios está presente en todo sitio. Dios estuvo presente desde el comienzo del llamado a Jonás. Dios estuvo presente en toda su travesía. A pesar de que Jonás equivocadamente dijo, voy a huir, voy a escapar de Dios, sorpresa, no pudo escapar de Dios. Jonás no pudo alejarse de Dios. ¿Por qué? Y no es tanto que Dios estuviera persiguiendo a Jonás, estuviera detrás. No, Dios está por delante. A veces pensamos que podemos escapar de Dios, podemos dar un paso más adelante, pero no. Dios siempre está por delante de nosotros. Dios está en todo lugar. Por eso lo que hizo Jonás, a Dios no le sorprendió. Lo que hizo Jonás, al contrario, permitió confirmar cómo Dios obra, cómo Dios actúa. Y Dios estuvo presente. Nuevamente les invito a leer todo el libro de Jonás, que no es muy largo, y vamos a ver todas las situaciones en las que Dios estuvo presente y en las que Dios obró poderosamente. Otro atributo de Dios. Dios es omnisciente, y esto va ligado a lo que ya estamos hablando. Dios sabe todo. Dios sabía todo de Jonás. Lo interesante es que Dios sabía que Jonás tenía como ese rencor y ese odio hacia los ninivitas. Aún así lo llamó. Aún así Dios pensó, Jonás me puede ser útil para lo que yo quiero. Uno hubiera pensado, mejor llama a alguien pues que le guste los ninivitas, llama a alguien que no vaya a tener ningún problema con ellos. Pero no, Dios quiso llamar a Jonás, aún a pesar de la forma como él pensaba. Ahí podemos ver dos atributos de Dios mezclados. Dios omnisciente sabía lo que Jonás pensaba, y Dios amoroso. Aún a pesar de eso, Dios quiso utilizar a Jonás. Dios no lo desechó. Dios quiso que él siguiera cumpliendo su labor de profeta. ¿Alguien sabe si en la Biblia se menciona a Jonás en otra parte? De repente alguien dice, bueno, está en el libro de Jonás, obviamente. Pero podemos buscar en Reyes, donde está en Segunda de Reyes, capítulo 14, versículo 25. Te invito a buscar en tu Biblia Segunda de Reyes 14, 25. ¿Qué dice Segunda de Reyes 14, 25? Tal como había prometido el Señor, Dios de Israel, por medio del profeta Jonás, hijo de Amitai, profeta de Gat, Hefer. Jonás
ya era un profeta, vamos a decir, reconocido. Ya había profetizado, ya había escuchado la voz de Dios, ya había obedecido. Claro, ahora en esta situación con los ninivitas cambia la situación, Jonás obra de manera distinta y desobedece. Aún así, Dios en su omnisciencia y en su misericordia quiso utilizar a Jonás como profeta. Dios es omnipotente, ese es un cuarto atributo. Dios puede hacer todo, nada escapa al poderío de Dios. Nuevamente, si vamos a leer el libro de Jonás, vamos a encontrar muchas situaciones poderosas de Dios, muchas situaciones sobrenaturales. ¿Quién recuerda? Ahí como adelantando un poquito en el libro, ¿qué cosas sobrenaturales sucedieron? Se relatan en el libro de Jonás. Hubo una tempestad que Dios calmó, a un gran pez que se comió a Jonás. Jonás dentro del pez, ¿cuánto tiempo estuvo? 3 días y 3 noches sobreviviendo dentro del pez. Eso no es algo común y corriente, eso no es algo que podamos hacer. Nosotros, si estuviéramos dentro del pez medio día, ¿qué pasaría con nosotros? Ceviche. Jonás estuvo 3 días y sobrevivió y salió, tal como dice el libro de Jonás, para obedecer a Dios. Dios omnipotente, todopoderoso, todo lo puede. Y un quinto atributo de Dios es que Dios es soberano. Nada escapa a su autoridad, nada escapa a su control. Ahora en la alabanza, justamente en un momento de meditación, se dijo, entreguemos nuestra vida a Dios, que Él sea el Rey de todo, que todas nuestras áreas puedan ser entregadas a Dios. Eso significa que Dios es soberano, que Dios se merece que todo nuestro ser, todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, sea parte, o sea, esté bajo el dominio de Dios, que esté sometida nuestra voluntad a la voluntad de Dios. ¿Y por qué hemos hablado de todos estos atributos? Porque necesitamos conocer quién es nuestro Dios. Y yo sé, todos amamos a Dios, todos le honramos, todos le adoramos, pero ¿qué tanto estamos conociendo de Dios? ¿Qué tanto somos conscientes de estos atributos? ¿Qué tanto aplicamos esto a nuestras vidas? ¿Cómo vivimos nosotros y reconocemos que Dios está presente, sabe todo, tiene todo el poder, tiene todo el control de todo lo que sucede en nuestras vidas? Al parecer, Jonás no estaba muy consciente de esos atributos. Hay 2 opciones. O Jonás no estudió en el curso de teología de Lima Templo y no sabía los atributos de Dios, o él los sabía, probablemente sí los había estudiado, pero no los minimizó, porque quizás pudo más algo en su interior, del cual vamos a hablar después. Una mancha, un dolor, una herida. ¿Recuerdan lo que habíamos estado hablando de Jonás? Probablemente él había sufrido a manos de los ninivitas. Probablemente su experiencia personal, terrible y negativa, pudo más que lo que Dios quería hacer. Entonces necesitamos conocer de Dios, necesitamos profundizar en quién es Dios. Y obviamente no solo es algo de conocimiento, algo mental, es algo de vida, es algo de experiencia, es algo de vivir bajo la plenitud de Dios y de todo lo que tiene para cada uno de nosotros. Hay un autor, yo traté de profundizar algo más acerca de Jonás, porque hace buen tiempo que estoy meditando en el libro de Jonás, leyéndolo. ¿Y cuántos libros en español creen que encontré acerca de Jonás? Que estudien solo el libro de Jonás. ¿Alguien sabe? 1. Solo 1. En inglés hay algunos, pero no leo tan bien el inglés. Solo encontré 1 en español. Obviamente hay comentarios bíblicos, textos de estudio que hablan sobre ello, pero solo 1 donde se explica todo el libro de Jonás. Y este autor, que se llama Timothy Keller, afirma, ¿cuál es el problema de Jonás? Dice, el problema que tenía Jonás es el misterio de la misericordia de Dios. Ese fue el problema para
Jonás. Nunca entendió cómo funcionaba la misericordia de Dios. Jonás conocía a Dios, le obedecía, pero nunca entendió a cabalidad cómo es la misericordia de Dios. Y quizás ese problema lo tenemos nosotros con la misericordia de Dios y la misericordia que Dios nos llama a tener. Jonás pensó que la misericordia probablemente era para él y para su familia y para el pueblo elegido, para los israelitas. Probablemente pensó que los demás no necesitaban la misericordia de Dios. Y quizás nosotros estamos pensando eventualmente así. Quizás pensamos que la misericordia de Dios, chévere, para mí, para mi familia, para mis hermanos aquí en Lima Templo. Pero para los que están más allá, para los que quizás están desobedeciendo a Dios, quizás para los que están haciendo maldades, no, para ellos no. Y ahí nos equivocamos. Porque la misericordia de Dios es de Dios. Y Dios, en su amor y en su justicia, quiere que todos procedan al arrepentimiento. La misericordia de Dios obviamente se ha aplicado a nuestras vidas. Podemos leer en Efesios capítulo 2, versículo 4, que es lo que nos enseña. Si buscamos el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 4, vamos a entender más. Y yo iría a recordar lo que Dios nos enseña. Efesios 2, 4, en el Nuevo Testamento dice así: pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que, a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Dios, que es tan rico en misericordia, aún cuando estábamos muertos, nos amó. Aún cuando estábamos desobedeciéndole abiertamente, nos eligió. Aún cuando estábamos haciendo de nuestras vidas cualquier cosa, nos quiso llamar y nos dio su amor, porque así es la misericordia de Dios. La misericordia de Dios no es la que nosotros pensamos con nuestra mente finita, con nuestra mente imperfecta. La misericordia de Dios es extensa, abierta para todos. Y nosotros, Dios no nos llama a cuestionar su misericordia. Jonás cuestionó la misericordia de Dios. Para él era impensable que los ninivitas pudieran ser destinatarios o beneficiarios del amor de Dios. Pero para Dios eso no era así. Él amó a los ninivitas y Él les dio una oportunidad. Tengamos ese cuidado de no limitar la misericordia de Dios por lo que equivocadamente pensamos. No limitemos la misericordia de Dios a lo que sentimos o a lo que asumimos que es lo mejor. La misericordia de Dios es para todos. No querramos enseñarle cómo hacer misericordia al Dios de misericordia. Creo que a veces caemos en ese error. Dios, a Él sí, a Él no. Dios, a Él sí le voy a compartir, a Él sí le voy a decir lo que tú tienes, al otro no. Dios, ellos sí se merecen, los de allá no. Eso es limitar la misericordia de Dios. Eso significa quizás no conocer tanto de quién es Dios, cómo actúa, cómo ama y cuáles son sus atributos. Y algo sorprendente, hablando de la misericordia, hablando de la soberanía de Dios, eso se ve después nuevamente. Te invito a leer todo el libro de Jonás. En el capítulo 1, en el versículo 14, dice algo muy interesante. Ya vemos que Dios tenía un plan con los ninivitas, Dios tenía un plan con Jonás, pero en el versículo 14 del capítulo 1 vemos algo interesante. Los marineros, ¿quiénes son los marineros? Jonás dice que subió a un barco para huir de la voluntad de Dios. Y había obviamente unos marineros que eran de distintas culturas, de distintas religiones, que adoraban a dioses diversos. No conocían al Dios verdadero, al Dios que tú y yo adoramos. ¿Qué pasó con esos marineros? En el versículo 14,
Me lo pusieron ahí, gracias. Dice así: entonces, paréntesis, estos marineros incrédulos, creyentes en otros dioses, clamaron al Señor, Dios de Jonás. Oh Señor, le rogaron, no nos dejes morir por el pecado de este hombre y no nos hagas responsables de su muerte. Oh Señor, has enviado esta tormenta sobre él y solo tú sabes por qué. Los marineros incrédulos, reconociendo que Jehová sabía por qué hacía todo. El profeta de Dios, Jonás, dudaba de lo que Dios quiso hacer. Los marineros, que probablemente primera vez en su vida que escuchaban sobre Jehová y vieron su poder, dijeron: tú sabes por qué. Tú sabes por qué. Eso demuestra que ellos aprendieron sobre la soberanía de Dios, sobre la autoridad de Dios. Ellos vivieron eso y lo confesaron y lo declararon así. Miren cuántas enseñanzas podemos sacar de algunos versículos y en general de todo el libro de Jonás. Tantas enseñanzas aplicables a nuestras vidas a partir de lo que una persona, en este caso Jonás, el profeta de Dios, no quiso hacer. Entonces, vamos a seguir entendiendo una idea más. Hemos estado hablando de una suerte de trasfondo, quiénes eran los de Nínive, la situación de Jonás. Hemos estado hablando de Dios, sus atributos, todo lo que Dios puede hacer, todo lo que Dios quiere hacer. Y ahora vamos a hablar algo de la naturaleza humana, mirando lo que Jonás hizo, lo que Jonás pensó, lo que Jonás hizo. Porque, como decíamos, es un reflejo de cómo somos nosotros. Jonás tuvo esa libertad de pensar y pensaba mal en contra de los ninivitas. Jonás, vamos a decir, tenía su mente contaminada y su corazón manchado ¿de qué? De odio, de rencor, antipatía, enemistad. ¿Es algo nuevo para nosotros? Creo que no. Algunas veces nuestros corazones se manchan también de antipatía, rencor, maldad contra alguna o algunas personas. Así como Jonás, quizás estamos pensando mal ahora mismo de algunas personas. Aún así, como decíamos hace un momento, Dios vio en Jonás a alguien útil. Aún así, con esas manchitas o manchotas que tenemos, Dios nos ve con amor y nos quiere utilizar. Obviamente, hay que cambiar eso, hay que ser transformados por Él. Pero aún así, estamos en los planes de Dios. Vemos que también Jonás, ¿cómo actuó? Si podemos ver los primeros versículos. En la libertad que él tenía, no solo pensaba muchas cosas negativas, sino que Dios le ordenó: levántate y ve. Si a un profeta de Dios se le dice levántate y ve, ¿qué hubiéramos esperado? Que la Biblia dijera: y se levantó y fue. Pero ¿qué dice claramente? Y no hay necesidad de interpretar ni de analizar mucho. Entonces Jonás se levantó y se fue en dirección contraria. En su libre albedrío, porque todos tenemos libre albedrío, todos decidimos, a veces decidimos mal, Jonás decidió huir de la presencia de Dios, supuestamente huir, pero él se fue en dirección contraria. Y ahí me pongo a pensar, ¿cuántas veces no estamos yendo en dirección contraria a lo que Dios nos dice? Puede ser, como en el caso de Jonás, una voluntad particular para el ministerio, para hacer algo en específico, pero puede ser algo general, la voluntad general de Dios, de vivir bajo sus parámetros, bajo sus principios, de hacer su voluntad en todo momento. Puede ser que estemos huyendo quizás de algo que Dios nos está diciendo: deja de hacerlo, y no queremos dejarlo. Esa es una manera de huir. Quizás algún pecado recurrente en nuestras vidas, algún pecado que es parte quizás ya como un hábito y que nos cuesta soltar, y que Dios nos dice: deja de hacerlo, pero no queremos o no podemos y huimos de Dios, de hacer su voluntad.
Quizás Dios nos está diciendo, tienes que perdonar para sanar. Tienes que olvidar aquello que te hicieron, aquello que te dijeron. Y nos cuesta. Y no lo hacemos. Y cuando no lo hacemos, no estamos haciendo la voluntad de Dios y es como que si estuviéramos huyendo en la dirección contraria. En esa frase dice, Jonás se levantó y se fue en dirección contraria para huir del Señor. A mí me gustaría decir, yo nunca he huido del Señor. Yo siempre he hecho lo... Pero no es así. Ha habido ocasiones en las que he huido de Dios, otras en las que no he hecho lo que Dios me decía que hiciera. Pero a mí no me gustaría que se dijera, entonces Amílcar se levantó y se fue en dirección contraria para huir del Señor. Qué horrible sería leer o escuchar algo así. Y creo que tú tampoco quisieras eso. Entonces, ¿puedo usar tu nombre, Quique? Para efectos prácticos nada más, en enseñanza. Entonces, Quique se levantó y se fue en dirección contraria para huir del Señor. Se escucha feo, ¿no? No huyamos del Señor. Tú puedes aplicar esta enseñanza de Jonás a tu vida. Puedes preguntarte, ¿estoy huyendo de Dios? ¿Estoy desobedeciendo a Dios? ¿Estoy yendo en la dirección contraria? Dios me dice, para allá. Y yo me voy para allá. Dios me dice, haz esto. Y estoy haciendo lo opuesto a Dios. Tengamos cuidado. No sigamos el ejemplo de Jonás. Como he conversado con algunas personas, muchas de las actitudes de Jonás quizás las repetimos en nuestras vidas y las replicamos. Entonces tenemos que estar en un proceso, vamos a decir, es un verbo que estamos inventando, de desjonasizarnos. ¿Se entiende el verbo? Desjonasizarnos. Mi consejo es desjonasízate. Así como yo me digo, Amílcar, desjonasízate, te invito a desjonasizarte. Puedes compartir con alguien que está cerca de ti, dile eso. Desjonasízate en tus actitudes, en tus pensamientos. Y todos podríamos decir, hay que desjonasizarnos. Necesitamos desjonasizarnos. Quitar esa forma de pensamiento, quitar esas malas acciones. Porque al final, ¿cuál es la salida? Y ese es el último tema. Obviamente siempre hay una salida, a pesar de cómo pensemos, a pesar de lo que hagamos, siempre hay posibilidad de arrepentirnos, siempre hay posibilidad de buscar a Dios. ¿Por qué? Porque hemos visto en sus atributos, Dios está lleno de amor, Dios está lleno de misericordia, aún a pesar de tus errores, aún a pesar de lo que hayas fallado, pocas o muchas veces, aún a pesar de tu desobediencia pasada, aún a pesar de las veces que has huido, Dios quiere estar contigo, Dios quiere estar presente en tu vida, Dios quiere hacer su voluntad en ti, Dios quiere prosperarte, Dios quiere que vivas bajo su protección, Dios quiere que vivas bajo su cobertura, que le entreguemos todas nuestras áreas a Él, que Él sea el Señor de nuestras vidas, que Él sea el Rey en todo lo que hacemos. Eso es lo que Dios quiere de ti, eso es lo que Dios espera de nosotros. Y estoy recordando la parábola del hijo pródigo. No vamos a leerla, pero ¿qué pasa con el hijo pródigo? Que hace de su vida lo que quiere y al final se da cuenta, quiero estar con mi Padre. Que tu anhelo y tu deseo sea siempre, quiero estar con mi Padre. He tomado malas decisiones, me he equivocado, pero necesito estar con Dios. Yo sé que estar con Dios es lo mejor. El hijo pródigo hizo de su vida lo que quería, disfrutó muchas cosas, entre comillas, la pasó bien, entre comillas, y se dio cuenta que estaba hundido, derrotado, sin esperanza. Pero la única esperanza que tuvo fue su padre. Y su padre lo esperó con los brazos abiertos y su padre estuvo dispuesto a brindarle nuevamente su amor. Y ese es también un reflejo de cómo es nuestro Dios.
Su amor no se agota, su misericordia siempre está para ti. No importa lo que haya pasado en tu vida, no importa tus malas experiencias, no importa tus malos recuerdos. Para Dios hay mucho más para tu vida. Dios quiere hacer en ti quizás aquellas cosas que tú no puedes hacer. Dios quiere hacer en tu vida aquellas cosas que tú probablemente piensas que son imposibles, pero Dios las puede hacer. Te invito a confiar en Dios. Si tú estás haciendo las cosas bien delante de Dios y estás haciendo su voluntad, bien, persevera en eso. Prepárate para todas las muchas cosas que Dios tiene, pero quizás tú sí reconoces: no estoy tan bien, me estoy equivocando, estoy yendo en la dirección contraria, me falta mucho de Dios en mi vida. Te invito a buscar más de Dios y a no huir. Uno nunca puede huir eternamente. Uno nunca puede separarse de Dios completamente. Siempre Dios está esperando por ti, por su Hijo. Siempre su amor está dispuesto para ti. Siempre Dios tiene planes contigo. Dios quiere hacer mucho más en tu vida de lo que quizás piensas o esperas. Dios es un Dios todopoderoso, lleno de misericordia, que sabe lo que piensas, sabe lo que sientes, sabe las luchas y temores que tienes, que tenemos, pero aún así sus planes no se agotan. Te invito a orar entonces para concluir en este tiempo, para confiar más en Dios, en lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Recuerda, Dios es todopoderoso, lleno de amor. Señor, gracias por este tiempo, gracias Señor, porque tú nos recuerdas que eres nuestro Dios, que está lleno de amor, que tu misericordia es infinita, no se agota, que tú tienes el control de todo, que tú sabes todo, estás presente en nuestras vidas. Y tu promesa es que estarás por siempre. Y te honramos y te alabamos por eso. Y te agradecemos, Señor, que podamos vivir en gratitud, Señor, y no huir más, Señor. Queremos aferrarnos a ti, Señor. Ya sabemos lo que significa estar alejado de ti. Ya conocimos esas experiencias y no queremos recordarlas. Queremos permanecer en ti, Señor. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias por tu amor. Nos rendimos a ti, Señor. Que tú seas, Señor, en nuestras vidas, en todas nuestras áreas. Aquellas, Señor, que quizás muy ocultamente guardamos y que nadie sabe. Pero tú sí la sabes, Señor. Y tú tienes una solución y una respuesta para eso. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por lo que vas a hacer en nuestras vidas. Confiamos en ti, Señor. Así como Jonás se sorprendió y sucedieron cosas que él no esperaba. Confiamos en ti, Señor. Y queremos que nos sorprendas, Señor, con muchas cosas que tienes preparadas para nosotros, que quizás no las sabemos, pero tú las sabes muy bien, porque tú nos amas, Señor, porque tú tienes un propósito único y especial con cada uno de nosotros. Tú tienes un propósito especial con cada uno. Gracias, Señor Jesús. Te honramos, te glorificamos, oramos en tu nombre. Amén, Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga.